A un nuevo Esta Boca es Mía, con temas, como siempre, que intentamos sean relevantes. Y este sí que es, por lo menos pensamos mucho en nuestro bolsillo, quienes utilizan algún vehículo o son productores, en fin, todos en general, cuando leemos titulares que remiten a los precios de los combustibles. Hubo una suerte de aumento fiscal de ajuste ayer de 11 millones de dólares. Vamos a escuchar lo que decían, por supuesto, el oficialismo y las críticas o declaraciones que plantea la actual oposición. Repasemos. La decisión del gobierno de no seguir la recomendación de Ursea en el ajuste del combustible fue una sorpresa para la oposición. Álvaro Delgado defendió que, en la LUC, se estableció un criterio que definió como transparente. Una decisión política de utilizar los combustibles, en este caso, no en función de lo que costaría importarlos, que era lo justo, y trasladarle a la gente una baja, una buena noticia, sino hacer caja. Porque los combustibles además tienen impuestos que son fáciles de recaudar y difícilmente evadibles. Delgado explicó que el gasoil bajó 75 centavos, cuando su valor podría haber disminuido 2,5 pesos. La nafta, que mantuvo su precio, podría haber bajado cerca de 1 peso, señaló. Para Sebastián da Silva, esta decisión significa el regreso a una vieja costumbre del Frente Amplio: recaudar a partir del precio de los combustibles. Aquello de la pública felicidad pasó a ser el ajuste público, ¿sí? La gente que está pensando en qué hacer en Semana de Turismo, Semana Santa, tiene que saber que hoy se podría bajar 3 pesitos, 3 pesos con 50 la nafta, y el gobierno se la va a meter en el bolsillo. El colorado Andrés Ojeda cree que hay un cambio de criterio y la decisión motivó un pedido de informes. No vimos con buenos ojos la no rebaja del precio cuando podía haberla hecho. Como decíamos hoy, la gente tiene que entender que esto no es una cosa lejana, que es más allá de lo que pasa en el surtidor. Esto implica cambios en toda la cadena productiva que pegan en lo que se compra en la góndola del supermercado. Ojeda consultó por el criterio para determinar los precios, si hay una modificación en la periodicidad de los ajustes, qué impacto tiene en ANCAP esta medida y cuál es el destino de la ganancia adicional. El diputado Blanco Álvaro Dastugue va a citar a la Comisión de Industria de Diputados a las autoridades del Ministerio para hablar sobre este tema. Bien, nuestro invitado para esta primera parte del programa tuiteó ayer, si no me equivoco, lo siguiente: volvieron otra vez los uruguayos al servicio de ANCAP y no ANCAP al servicio de los uruguayos. El gobierno fija el precio de gasoil, haciendo un ajuste fiscal encubierto, van a recaudar alrededor de 11 millones de dólares más. De más, pone. No es por ahí. Walter Bierri, ex subsecretario de Industria, actual diputado por el Partido Colorado, bienvenido al programa. Muchas gracias, Verónica. Yo le digo Berry, que es lo correcto, y usted me dice Victoria, que es lo correcto. ¿Ya? Correcto. Negociamos así, ahí va. Entonces, ¿sostiene lo que dijo en este tuit, lo que planteaba en este tuit? Sí, por supuesto. Yo creo que el problema está en el gasoil y no en las naftas. Las naftas más o menos están alineados con el PPI, por una razón. En el gobierno anterior veníamos cobrando por debajo del PPI aproximadamente 0,80, 0,87 centésimos. Por lo tanto, si hubiéramos aplicado hoy el PPI, es cierto, hay una diferencia mayor, pero si absorbemos esa diferencia, la diferencia que debería haber bajado la nafta no sería significativa. Donde sí es significativo es en el gasoil. En el gasoil tenemos una diferencia con el PPI, con lo realmente aplicado por el gobierno, la baja de 1,5 de aproximadamente 7 puntos, 7%. Y eso genera si tomamos como punto de referencia el mismo consumo de los meses en los cuales va a regir ese precio de hace un año atrás, más o menos nos da 10, 11 millones de dólares, puede ser más o menos, dependiendo del consumo de los uruguayos. Bien, y este ajuste es necesario en virtud del déficit que, según el oficialismo, dejó el gobierno, digamos, el gobierno anterior, o más allá de lo que son los costos que siempre ocurren cuando hay cada 7 años un paro técnico, ¿no?, en la refinería. A ver, no. El déficit es coyuntural, circunstancial, producto de algo que se debe hacer cada determinada cantidad de tiempo, que es la parada de refinería. Sí.
La parada de refinería en este caso abarcó de este año 2024, donde está el déficit, aproximadamente 6 meses, 170 días, con, si uno lo calcula a números redondos, más o menos 650.000 dólares por día de costo para ANCAP. Ni contemos lo que implica el costo de la propia parada de la refinería. Eso es necesario, porque si usted sigue, es lo mismo que el vehículo, usted no le hace el service, en algún momento se va a romper. Esto es lo mismo, la refinería es muy cara, hay que mantenerla, lo saben todos los gobiernos, se ha hecho en todos los gobiernos, los anteriores también, y bueno, en una refinería que tenía un margen importante por ser una refinería chiquita y un precio de materia prima alto, que generaba un margen de refinación que era un colchón para ANCAP, al no poder tenerlo, obviamente que ahí tenemos prácticamente explicado la totalidad del déficit. Estamos hablando de 110 millones de dólares solamente de pérdidas por tener la refinería parada. El déficit es 130, por lo tanto, allí está la principal explicación. Después hay otras condiciones que tiene ANCAP que sin duda no le permite ser todo lo eficiente que uno quisiera, porque claramente lo que uno quiere es que la empresa pública no pierdan, al contrario. Bueno, está absorbiendo sobre su espalda un subsidio al supergas por debajo del PPI de aproximadamente 60 millones de dólares, 65 millones de dólares. Está manteniendo, no se pudo resolver, nos hubiera gustado hacerlo, no pudimos en el gobierno anterior, el tema de Portland, que tiene un sobrecosto de un déficit, una pérdida de 25 o 30 millones de dólares por año acumulado durante 15 años, que hoy debemos estar encima de 300, 350 millones de dólares acumulados. Son las ineficiencias que aún tiene ANCAP, pero bueno. ¿La recapitalización? ¿Cómo? ¿La recapitalización de la administración anterior se cuenta, no se cuenta? La recapitalización de la administración anterior fue... Anterior, ¿no? Sí, anterior. Sí, es algo que todavía estamos pagando eso. Es decir, nosotros recibimos ANCAP con un endeudamiento de aproximadamente 450 millones de dólares. Hoy lo estamos entregando con un patrimonio mayor y con un endeudamiento de 380. Por lo tanto, esa deuda se sigue pagando. Además de la capitalización que hubo que hacer de 600 millones de dólares un 1 de enero ante el quiebre de la empresa inminente. En ese momento era Astoria el ministro de Economía. Por lo tanto, uno puede mirar para atrás, ¿tá? Pero me parece que no es el objetivo. Creo que es clara que la situación de ANCAP en años anteriores es bien distinta a la situación que tenemos en estos 5 años. Hay otro factor que no es menor. En 6, 7 años, 8 años de la administración del Frente Amplio, ANCAP recaudó, si hubiéramos aplicado el mismo criterio de PPI, aproximadamente 800 millones de dólares por encima. Es decir, los uruguayos pagamos 800 millones de dólares más durante 6, 7 años porque no teníamos el precio de paridad de importación como referencia. Hoy, al tenerlo, la situación se dio a la inversa. Dejamos de pagar 350 millones de dólares más o menos, que era lo que hubiera implicado si hubiéramos alineado los combustibles totalmente al PPI. Si uno mira las gráficas, yo no las tengo acá, pero han sido publicadas, creo, en estos, del 2021 al 2024, que cuando se comenzó a aplicar, estuvimos siempre por debajo del PPI, siempre. Y son varios cientos de millones de dólares, son aproximadamente 350 millones de dólares de menos de recaudación de ANCAP. Con lo cual, si lo hubiéramos tenido, ni hablar de por sobre el PPI, ¿no? Como fueron en esos años que dije, seguramente el déficit no hubiera sido ese. Al contrario, el superávit. Y lo otro es que hasta el 2023 la empresa tuvo superávit de 300 millones de dólares, 340 millones de dólares. Vamos a repasar, si me permite, Berry, lo que fue la respuesta de la senadora Betania Díaz a propósito de las críticas que desde la oposición sí, se le planteaban, ¿no? Y aquí está la respuesta oficialista, mira. En el Frente Amplio responden a las críticas de dirigentes de la oposición recordando las decisiones del gobierno anterior. Que lo único que hizo fue aumentar las naftas de forma ininterrumpida, salvo con algunas excepciones de baja que no llegaron a compensar el aumento, ¿no? La diputada Betania Díaz recordó que entre 2021 y 2025 el precio de la nafta super pasó de 58 pesos a 78 pesos y el gasoil pasó de 40 pesos a 58 pesos. Señaló que en el precio del supergas fue donde más se resintió el aumento, ya que pasó de 50 pesos a 88 pesos. El criterio de fijación de precio no se cambió. En realidad nosotros tenemos un marco normativo donde la URSEA hace un informe que
evalúan en la empresa pública. Díaz señaló que es necesario analizar nuevos instrumentos para la fijación de los precios de los combustibles. El objetivo de estas decisiones tiene que ser aliviar el bolsillo de las familias uruguayas, señaló. Agregó que la decisión debe incluir una mirada estratégica en el sector productivo. La LUC establece que el ajuste de los combustibles se debe realizar como máximo cada 2 meses. En el gobierno consideran que se debe hacer en un escenario de mínima cada 6. Bien, y ahora con las dos miradas y las dos reflexiones, o la multiplicidad de reflexiones, los invito a los panelistas a opinar, preguntar y debatir. Pepe. Berry, el economista Javier de Aedo dice en un tuit hoy que además del déficit de 130 millones de dólares cerrado balance de 2024, hay otro déficit, 118, de acuerdo ¿no? al Ministerio de Economía y Finanzas, de 113 millones de dólares. ¿Qué opinión le merece esto? No leí el tuit, no sé a qué se refiere, sinceramente. No sé a qué se refiere el economista de Aedo. Hay un tema de números ahí, ¿sabés? Siempre, que si 113, si 118, que... Sí, pero... No quiero decir que no, porque no lo sé, sinceramente. Claro. Bueno, aprovecho para preguntarle también sobre el precio paridad de importación en caso de que se modifique la periodicidad, ¿en qué impactaría al usuario y en qué beneficiaría a la empresa? A ver, yo quiero hacer referencia primero a lo que estuvimos mirando de la senadora Betiana. No es correcto lo que está diciendo, es totalmente incorrecto. ¿Qué parte? O por lo menos dice una verdad incompleta, digamos así, para ser más suave. En realidad Uruguay es tomador de precio. Si usted no tiene como punto de referencia un valor de referencia, difícilmente puede hacer ese análisis. Es decir, no es que nosotros aumentamos el combustible... ¿Cómo? Que no es una cuestión de decisión de subir el precio caprichosamente, no, claro, sino exactamente. en referencia al precio que se tiene que tomar. No es que Uruguay se le ocurrió a este gobierno anterior decir pasamos de tanto a tanto y tenemos un aumento de tantos pesos a tantos pesos o tal porcentaje. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto nos cuesta importar el combustible y refinarlo, importar el petróleo y refinarlo. Entonces, por eso el precio de paridad de importaciones es un valor de referencia. El mundo tuvo un alza de los energéticos muy importante después de la pandemia. Durante la pandemia se derrumbaron y no valían nada porque no los consumíamos. Después de la pandemia, bueno, los tomadores de precio nos perjudicamos mucho en eso. Entonces es cierto, sí, no es el mismo precio del combustible con el cual asumimos, pero tampoco es el mismo mundo, ni tampoco es el mismo valor de referencia. Entonces no es correcto decir eso. ¿Qué hubiera pasado de no estar instalado el tema de la paridad de importación? Si no hubiera estado instalado el tema de la paridad de importación, podíamos haber fijado el precio sin que hoy pudiéramos discutir cuál era el valor de referencia. Hoy la URSEA da un valor de referencia. Hoy podemos discutir sobre qué precio, sobre qué valor estamos cobrando. Porque el valor del PPI, en definitiva, lo que actúa es como un importador virtual. Es decir, hoy existe el monopolio de ANCAP y el único que puede traer combustibles al Uruguay es ANCAP. Usted no tiene la referencia de cuánto lo cobraría cualquier distribuidor que pudiera importarlo libremente. Como eso no ocurre, y no fue posible desmonopolizar, algunos están a favor, yo estoy en contra, pero esa es otra discusión. Como no fue posible eso, en la LUC se llegó a un entendimiento que votó el Frente Amplio, aclaro, el Frente Amplio votó esos 3 artículos de la LUC, en donde se llegó a establecer un PPI, que funciona como un importador virtual. Es decir, usted tiene un organismo regulador que le dice, si pudiéramos importar los combustibles, este es el precio. Y el Poder Ejecutivo le dice, bueno, si este es el precio, si hubiera alguien que pudiera importarlo y competir con ANCAP, ANCAP tiene que tomar este precio como referencia para vender los combustibles. Y fijamos el precio en virtud de eso. Esa es la importancia. Si cambiamos la periodicidad, es posible, está dentro de sus facultades. Hoy están aplicando la norma, quiero aclararlo también porque hay algunos que están diciendo que están fuera de la norma. No, están dentro de la norma. ¿Qué ocurre? Si usted lo ajusta cada 6 meses, tiene descalces durante los 6 meses, porque el PPI es algo dinámico, cambia todos los días. Entonces puede darse que por ahí usted tenga un valor de mercado y el valor internacional se desplome y usted tenga un sobreprecio, digamos. Porque usted le está entrando petróleo permanentemente a otro valor diferente al que lo compró cuando calculó ese PPI. Por eso los mercados internacionales, la mayoría de los países tienen ajustes periódicos bajos, digamos, de poco tiempo. En Chile, capaz no todos los meses, pero por ahí cada 3, 2, 3. Yo creo que 2 meses podría ser, pero la propia norma lo establece. A mí no me molesta que lo hagan cada 2 meses, sinceramente. Esa es la consecuencia. Patricia.
Bueno, agradecer al diputado Berry por todas las explicaciones y aprovechar a consultarle un poco, porque obviamente del otro lado está la vecina, está el vecino, y de repente se puede perder un poco en estas explicaciones técnicas. Y lo que, bueno, llama un poco la atención es que el mismo argumento que en realidad ahora se utiliza de que Uruguay obviamente que es tomador de precio y que la recomendación de Ursea en realidad es una sugerencia, porque no es vinculante, en realidad está la discrecionalidad prevista en la LUC para que el gobierno decida de acuerdo a otras variables, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Esta cuestión que plantea Ojeda, de que obviamente que impactan toda la cadena productiva, ¿no? Que no solamente que esto es una medida que, bueno, que puede impactar solamente a quien tiene un vehículo, sino que esto se traslada al precio de los alimentos, etcétera. No hay una correspondencia, digamos, en cuanto a este argumento, ¿no? de cuando se tuvo que aplicar la medida del aumento, por ejemplo, en plena pandemia, ¿no? Cuando estábamos esperando quizás otras medidas, y ahora que se decide mantener el precio y se baja el del gasoil, porque es que en realidad, bueno, no tenemos la misma vara para medir esas medidas. No, yo creo que son diferentes criterios, y es allí donde está la diferencia. Coincido con que esto afecta a toda la cadena, digo, es decir, no hay duda de que los energéticos afectan toda la producción. El tema es que aquí se podía haber bajado más y se bajó menos de lo que recomendaba el PPI. En los meses de nuestros gobiernos, desde que se aplicó la medida, usted va a encontrar la gráfica, no lo miremos mes a mes, mirémoslo al final del año, todos los años estuvimos por debajo del PPI, favoreciendo al consumidor en definitiva. Ahora, si usted mirara la foto de hoy, me va a decir, ¿podríamos esperar a fin de año para mirar la foto final? Bueno, puede ser. Pero si hoy mirara la foto, diría, le estamos cobrando más de lo que nos cuesta si lo pudiéramos importar, es decir, el PPI. ¿Me explico? Bien. No sé si soy claro, pero es que a veces es difícil, como tú dices, Patricia, de explicar. Claro, porque la vecina y el vecino al final lo que mira es, bueno, la garrafa me costaba 700 y ahora me cuesta 1000 y pico, ¿no? La garrafa sigue subsidiada. Es decir, ANCAP pone 65 millones de dólares todos los años para poder mantener el precio del supergas. Digo ANCAP, el Estado uruguayo, ¿no? Pabletti. En realidad, lo importante sería ver justamente la cadencia de los ajustes, porque el Uruguay ha sido testigo en el pasado, años A, cuando no había precio por unidad de importación, por ejemplo, de enormes periodos donde se llegó a enterrar el precio del petróleo y acá no se variaba el precio del consumidor final. Y entonces digo, creo que de alguna manera el sistema se ha ido, votado por todos los partidos, como decía Berry, se ha ido haciendo más cristalino. La pregunta es, para justamente evitar esos valles, ¿cuál sería el periodo o lapso máximo de ajuste? Tanto para, insisto, para ajustar hacia aumentarlo o ponerlos más a precio internacional, que es lo que los uruguayos nos empezamos a acostumbrar en los últimos años, digamos. Está claro. Si me preguntas a mí, Leandro, yo diría, cuanto más cerca los ajustes, mejor para el consumidor y para la transparencia del sistema. Cuanto más nos alejemos y más lo hagamos más espaciado en el tiempo, vamos a estar sujetos a los vaivenes y a los descalces del precio internacional en relación a los embarques de petróleo que vamos comprando en el país. Es decir, esos precios pueden ir fluctuando. Y se dan a veces circunstancias a favor y a veces en contra. Lo que tú dices es así. Durante muchos años se dio que los precios se derrumbaban y el precio acá se había fijado una vez por año y se mantenían. Llegó a haber un año que tuvimos 200 millones de dólares arriba de recaudación por encima del PPI si hubiera existido el PPI. Yo creo que eso no es bueno. Yo te diría que no. La periodicidad de un mes para mí es buena, 2 meses es aceptable, 3 meses debería ser el límite. Sí. No creo que sería lo ideal, pero si me apurás te diría que no deberíamos irnos mucho más de ese margen, pero repito, es muy caprichosa mi respuesta, ¿no? Habría que hacer cálculos mucho más finos. Porque están planteando, el gobierno actuante está planteando hacerlo cada 6 meses, ¿no? Me parece mucho, me parece mucho. Bien, por acá, Bobe, bienvenido hoy al panel. Muchísimas gracias. Al invitado, usted hablaba hoy de la caja de ANCAP. También tiene que ver con la caja de rentas generales, porque la ministra decía en los tributos que genera la cadena.
Y cuando hoy usted hablaba de los 11 millones, que por lo que entendí era la diferencia entre bajar un 1.5 y 7%, también está aquello de cuánto impacta el no bajar en los tributos, por lo que recauda rentas generales, y después por el otro, que lo que se le obliga muchas veces a las empresas públicas a transferir a rentas generales. Porque eso es lo que pasaba en el anterior gobierno, que para lograr aquel espacio fiscal se obligaba a las empresas públicas, además de los tributos que recaudaban, el aporte de cada una de las empresas. ¿Se tiene idea más o menos esta diferencia? ¿Cuánto recaudaría más las rentas generales? No, habría que sacar la cuenta porque el país vende aproximadamente 1 millón de metros cúbicos y recauda 1.200 millones de dólares por impuesto en general. Habría que sacar allí cuánto es lo que recauda el gasoil en estos 2 meses, porque no nos olvidemos que en 2 meses se va a ajustar de vuelta, ¿no? Pero sí, allí también hay un incremento, digamos, en la recaudación por encima de si hubiéramos bonificado el precio mayor de lo que lo hicimos. Es otra forma de ver el tema, de analizarlo también. Jorge. Yo, en principio, quiero decir algunas cosas sobre la placa que hubo de gente de la oposición hablando sobre este tema. Las críticas, los que Las críticas. Bien. Algunos que fueron compañeros míos en la Cámara, conozco muy bien. Escuchar a Álvaro Delgado dándonos clase de bajar los precios de combustible durante 15 años, y él lo hacía así, cada 5 años, porque lo subía una vez sola el combustible, pero siempre tuvo una fórmula para bajar los combustibles. Yo les pido a ustedes que vayan y se fijen. Está en el YouTube, lo que dice, lo que ha dicho Alvarito durante 15 años corridos. Fue secretario del presidente de la República. Nunca lo escuché proponer nada para bajar los combustibles. Ninguna de las fórmulas que él había planteado, ninguna. De la CIVA no digo nada porque critica todo lo que hay, ¿no? Critica a los amigos, a los enemigos, a mujeres, hombres, critica todo. Entonces ya no es ni reproducible. ¿Qué te puede decir uno? Nada. Pero bueno, quería dejar eso sentado con una persona que además yo me aprecio mucho, pero que no estoy de acuerdo con él por lo que dijo, porque estuvo conmigo internacionalmente en la Comisión de Energía, ¿verdad? Y conozco bastante bien lo que piensa sobre el tema. Pero bueno, tuvo la oportunidad de hacerlo, no se hizo, está bien. ¿Qué va a hacer? La vida política es así. Otra cosa que quiero destacar, en algún momento sentí decir que qué barbaridad que era un precio político el que estábamos poniendo nosotros, ahora porque aumentamos el combustible ayer o antes de ayer. ¿Cuándo no se aumentó políticamente? Que alguno me lo explique. A ver, pero ¿para qué es un aumento político? Un aumento político es si vamos a aumentar por el precio de paridad de importación, como norma fija, con una cosa fija, deberíamos aumentar, eso sería nuestro tope, deberíamos aumentarlo eso, lo que da el precio de paridad de importación. Si esa es la tasa que se fija. Ahora, cuando usted aumenta por abajo o por arriba... ¿Qué es aumentar por abajo? Bueno, está bien, mantener por ejemplo, por debajo. Está bien. Por ejemplo, lo que coincido con todo el balance que hace Berry sobre ANCAP. Falta una cosita chiquitita. ¿Qué? Hay 40 millones de dólares que tienen que ver con que ANCAP no utilizó el precio de paridad de importación como debe ser en este periodo, en este balance de 2024. 40 millones de dólares que están dentro de la cuenta de la parada de la refinería, todo eso, que fue aplicado políticamente. Todos los otros años aumentó de una manera y acá, porque hubo crecimiento también, hubo aumentos por arriba. Y bueno, y ahora, este año, ANCAP, aparte de la parada y todo eso, hay 40 millones de dólares que perdió. Busquen en el país de hoy, está el extracto ahí del balance. Entonces, entonces es un precio político. A ver, ¿qué ven que a mí no me molesta que haya un precio político. A mí no se me mueve. Y termino, capaz que me queda alguna cosita, pero termino con esto. Es cierto que en el gobierno Frente Amplio no se tomaba precio de paridad de importación, no existía eso, ¿no? Miramos la inflación en el gobierno Frente Amplio. Dígame un año el gobierno Frente Amplio donde haya subido por arriba la inflación de combustible. Un año. Y también ustedes recuerdan, me parece bien que lo recuerden, los momentos en que el petróleo estuvo a la baja y no se bajó el combustible. ¿Recuerdan ustedes que el petróleo tuvo a $150 el barril? ¿Alguna vez? Porque vamos a decirlo también, ¿no? Y ahí tampoco subió el combustible lo que tenía que haber subido. Entonces vamos a cortar todo. Y está bien si contamos todo y a ustedes les parece muy bien que sea de una manera, a nosotros nos parece que sea, está bien, me parece bárbaro.
Pero la historia, desde que 2005 por lo menos hasta ahora, no me acuerdo tanto de 2005 para atrás, pero de 2005 hasta ahora, tiene que ver con momentos en que el petróleo estuvo a $150 el barril, en la época Chávez, pero no es porque haya subido Chávez, fue por otros líos que hubieron, pero Chávez se aprovechó de ello, ¿verdad? Y un momento que estuvo aterrizado. Es verdad todo eso. Bueno, y ahora está de otra manera. Y ahora se aumenta políticamente, como lo aumentamos nosotros también. Entonces... Berry, a ver, ¿qué dice eso? Lo que él llama aumento político es porque en definitiva la decisión es del Poder Ejecutivo. Claro. Siempre fue así, lo marcan las normas y el Poder Ejecutivo tiene que asumir esa responsabilidad de fijar esa tarifa, como fija la tarifa de todos los entes. Por eso yo acepto que sea así, ¿eh? Por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Acá lo que le pusimos a ANCAP y al Poder Ejecutivo, el Parlamento, fue un valor de referencia difícil de tratar de burlar. Porque si usted hace público a través del organismo regulador un precio de paridad de importación y el Poder Ejecutivo tiene una política de decirlo, quiero recaudar con ANCAP con el precio de los combustibles, le va a ser difícil defenderlo públicamente. En los gobiernos del Frente Amplio, ¿qué ocurrió? Ocurrió eso, pero no existía el precio de paridad de importación. Entonces es cierto, podían haber ajustado por debajo de la inflación, pero la inflación, es decir, el precio del petróleo los componentes es un precio, que conformaban el exactamente. precio del combustible. Es un valor que tomamos al importar el petróleo, entonces no es ajustado, digamos, a la realidad de la región. Y nosotros competimos, es decir, nuestras empresas compiten con la región. Cuando exportamos nuestros productos, los energéticos tienen un valor importante. Por lo tanto, cuando tú dices ajuste político, en realidad ajuste del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, obviamente, no, pero yo es integrado eso por políticos. Pero, Walter, yo defiendo eso, no tengo ningún problema. De acuerdo, porque hoy o ayer, no sé cuándo, escuché críticas de compañeros de ustedes de oposición, en donde dijeron, esto es un aumento político. Siempre fue político. Nunca se dio por una cuestión técnica. O si hubo una cuestión técnica y después dijimos, bueno, ponerle para abajo, ponerle para arriba. ¿Ah? Pero político fue siempre. Otra cosa es que la UCEA venga y me diga, el precio de paridad de importación es este. ¿Usted tiene que comentar esto? No, esa potestad no estuvo en nuestro gobierno, por un lado, y no está. No, legalmente no es posible. Exactamente. No es vinculante. Bien, Pablo. Exactamente. Bueno, a nadie puede llamar a sorpresa esta situación, ¿no? El que se llama sorpresa con esto, digo, no. A ver, ¿con qué parte? Con el tema de que no se iba a respetar la ELUC y el precio de paridad de importación. No estaba de acuerdo el Frente Amplio en su momento. Evidentemente, justamente, hoy que es gobierno, por contrario. supuesto que no. Con la paridad de importación, sí. No se respeta, no se respeta. Pero ¿quién es que no se A ver, ¿puedo hablar? Porque, a ver, yo los escuché a todos atentamente y voy a hablar con números. Porque los escuché a todos atentamente, muy callado acá, escuchándolos atentamente a todos. Bueno, adelante. A ver, la UCEA, por supuesto, hay tanto el gobierno actual como la actual oposición cuando era gobierno, creo que en dos cosas están de acuerdo. Que la UCEA regula el precio de paridad de importación, pero que eso no es vinculante y lo puede resolver. El tema es cómo fija el precio. Son consideraciones bastante diferentes. Hoy la diputada Díaz expresaba que, bueno, que el combustible se había subido en forma constante y demás, y que desde el 2020 al 2025 subió. Sí, claro que subió. Sí. ¿Cómo no va a subir el combustible? Yo casualmente estaba mirando la página de ANCAP, cuando la escuchaba muy atentamente, y solo modo de referencia para no aburrirlos. En el 2005, veo poco pero algo llego, el precio de Le Super 95 estaba a 29,46. En el 2019 estaba a 54,95. Sube el combustible, pero sube en todas partes del mundo, no es acá. O sea, en todos los periodos sube, un poco más, un poco menos, pero sube. Pasó en esos periodos, pasó en el periodo del 20 al 25. Y va a pasar en el periodo del 25 al 30. Los precios, diputada, suben, siempre suben. ¿Qué es lo que sucede acá? Con la ELUC, cuando se regula esta situación y se cristaliniza o se hace público cuánto es lo que se recomienda bajar o subir, cuando tenemos estos informes, lo que hizo el gobierno anterior, por ejemplo, anoté por aquí 3 o 4 datos nomás, en 1 de junio del 23 bajó la nafta 2 pesos y bajó el gasoil 4 pesos. El 1 de octubre del 24 bajó la nafta 2.50 y bajó el gasoil 2.50. 31 de mayo del 24, para poner ejemplo, está, ¿no? O sea, esto no lo estoy inventando, está. La nafta bajó un 0,50. ¿Por qué? Porque la UCEA recomendaba determinado precio, pero el Poder Ejecutivo,
como no era vinculante, decía, perfecto, pero no la vamos a subir o quizá no la vamos a mantener, la vamos a bajar un poquito, por un tema político, como dice Jorge, para de pronto poder auxiliar a determinados sectores o lo que fuere. Acá lo que hace claramente este gobierno, que está en todo su derecho y en una posición que no puede sorprender, es que la URSEA claramente dice que se puede bajar, pero no lo baja, lo mantiene. No es que lo suba, pero lo mantiene. Esa es la situación que tenemos. De pronto, en la administración anterior, cuando usted decía hay que bajarlo de repente 4 pesos o 3 pesos, quizá no lo bajaba a 3, pero lo bajaba a 2. Aquí lo mantiene. Simplemente eso, pero no se puede llamar a sorpresa esto porque ya estaban con esta posición cuando se votó la LUC. Y bueno, y lógicamente la van a cambiar, está claro. A mí no me sorprende, simplemente hay que hablar de datos concretos, que fue lo que sucedió. Podría, como no me da el tiempo, no puedo explayarme sobre más datos, pero por lo menos referencias para, en primer lugar, obviamente, decir la diputada Díaz que todos los periodos los combustibles suben, siempre suben, está claro, y que además no es que hubo un aumento constante, sino por lo menos en 3 oportunidades, podría buscar un poco más, la URSEA determinó un precio y el Poder Ejecutivo lo bajó. Además hay un complemento. Digo, a ver, esos son números objetivos. No, además, después te podrá gustar más o menos, me podrá decir, como bien dice Jorge, hay un tema de caja, no los podemos bajar, está el tema del paro de la refinería que costó 118 millones de dólares, que de repente podrían haberlo agregado, en fin, se puede discutir. También te puedo discutir que en el 2019, cuando había que subir las tarifas, el gobierno saliente no las subió y las tuvo que subir este gobierno. En fin, problemas tienen todos los gobiernos cuando acceden. El anterior gobierno. El anterior gobierno, exactamente, del 2019 al 2020. Nosotros sí la subimos. Problemas tienen que arrastran todos los gobiernos. Acá lo que estamos hablando es de la aplicación del precio de paridad de importación. Y el precio de paridad de importación, hoy el Poder Ejecutivo no lo respetó. Y no lo respetó en perjuicio del bolsillo de los ciudadanos, porque si había que bajar, no se bajó. Todo lo demás, podés contarlo como quieras, las excusas que te gusten, pero los números son objetivos y esa es la situación que tenemos. ¿No sorprende? No, no sorprende. Eso que dice él, permítanme, es parte fundamental de la fortaleza del sistema. Eso ocurrió así como tú lo dices. Y hoy podemos estar analizándolo. Si no hubiéramos tenido el PPI, no tendríamos valor de referencia para compararlo. Claro. Entonces, ahí es donde está la fortaleza del PPI. Después podemos discutir si lo aplica mal o bien, si lo aplica cada 1 mes, 2 meses o 3 meses o 6, como lo quieren llevar. Eso es parte de la discusión más política del tema. Pero la objetividad indica que hoy podemos estar analizando estos temas con un valor de referencia. Los números son estos. Después vos podés dar la explicación que es política que entiendas conveniente y decirlo, no, lo tengo que hacer porque necesito caja para tal o cual cosa. En fin, digo, ese es otro tema. Hay mucha gente que, yo no sé si es porque es muy reduccionista o qué, pero plantea que cuando sube o baja, sobre todo cuando baja, el bolsillo al que se traslada no es al del consumidor, sino al de ANCAP. ¿Está mal esa mirada? ¿Está mal esa...? Traslada todo, pero yo quería hacer un complemento, Victoria, que es el tema. Cuando hablamos de pesos constantes, no es precio real, porque en realidad, si no sacamos la inflación, no sabemos en términos reales exactamente cuánto fue que subió en términos de plata, digamos. Que además, siendo un producto donde somos tomadores de precios, se agrava más todavía. Porque Uruguay no fija el precio, toma un precio internacional de referencia. Eso transformado según el tipo de cambio y otros elementos que juegan en esa canasta, después viene lo que hoy sí tenemos como referencia, que es ese número que te da, ese numerito mágico, que es el precio de paridad de importación. Que es la única referencia, no podemos... Porque yo escuchaba a la senadora que medía en términos de pesos. Si medía en términos de pesos, obviamente en el 2004 el litro de nafta capaz que salía a 10 pesos. Digo, no tiene sentido. No son valores reales. No son valores reales. Le estamos diciendo a la gente, le estamos tomando el pelo a la gente cuando hablamos en esos términos. A mí me extraña que los legisladores hablen en esos términos. Le deberían tener un poquito más de respeto a la gente y hablar en términos de qué estamos hablando, para que la gente... Porque si no vienen estas confusiones, que a mí yo no siento en mi bolsillo la baja o la suba de las cosas. Entonces, claro, ¿cómo va a subir? Si tiene una inflación de por medio de X cantidad de porcentaje que no se está tomando en cuenta. Obvio. Cuando yo era chico, la nafta valía 3 pesos. Pepe. Mucho. No, yo ya le consulté a Berry, pero también todo esto me hace de alguna manera pensar si hay que modificar en algo algún aspecto del modelo de negocios de ANCAP. Y bueno, es parte de los desafíos
que vienen, ¿no? Yo creo que sí, que de alguna manera algunas cosas hay que modificar y algunas cosas profundamente. Otras no tanto, pero me parece que sí. Me parece que hay que... Nosotros intentamos, dimos una hoja de ruta, obviamente que los tiempos a veces no son los que uno quiere, la pandemia nos robó un par de años, y no por excusa, aclaro, y no pudimos cumplirla, pero había una hoja de ruta donde buscábamos que ANCAP fuera realmente una empresa muy competitiva y eficiente, ¿no? Bien, sí. Creo que lo importante es que hoy tenemos una mayor transparencia, porque como se ha dicho acá, todos estamos de acuerdo que hay un precio de paridad de importación y es la guía, la referencia si subió de más o subió de menos. Decía recién que nos permite dar la discusión política, porque antes oposición y gobierno y oposición, antes decían en función de que subió o bajó, hoy tenemos una línea de base que nos permite hacer ese razonamiento y estar claro. Discutimos sobre una base que es real o que todos hemos aceptado. Y lo otro, obviamente hay una decisión política. La decisión política puede ser recaudar, o en algunos casos subsidiar, como el caso del gasoil, como el caso del supergas. Hay una decisión política porque es el combustible de cocina y de calefacción, que como dijo el diputado, está subsidiado. Bueno, son decisiones políticas. Muchas veces hay que bajar o se baja porque, por ejemplo, como ahora se dice, estamos en plena cosecha. Es muy importante que el combustible, que el gasoil, que es el que funciona la maquinaria y los camiones, esté por debajo. Y no es lo mismo bajar 1.5 que bajar un 7%. Y eso es una decisión política. Gabriel Gurméndez, según hace referencia al informe, ¿no?, de la URSEA, y dice, la única forma de terminar con este abuso de los gobiernos, usar el precio de los combustibles para recaudar más, es eliminar de una vez el monopolio de ANCAP y abrir el mercado a la verdadera competencia. Acuérdese cada vez que llene el tanque y cada vez que vote. Pasa que se ha votado diferentes partidos y nunca se ha logrado desmonopolizar ANCAP. Entonces... No, y inclusive yo le diría que tengo que discrepar con mi compañero y amigo Gabriel Gurméndez. Yo no soy partidario de monopolizar. ¿Por qué no? Porque creo que somos un país pequeño donde si usted tiene hoy una cadena de combustibles regulada, que no es el único país, es decir, en muchísimos países esto existe. Capaz que lo que no existe es el monopolio. Si usted hoy desmonopolizara la venta de combustible y cualquiera podría convertirse en importador de combustibles, ANCAP tendría que competir y usted dice, eso es bueno, sí, es bueno. Pero hay más para perder que para ganar. Pero va a ocurrir algo que yo no quiero para el Uruguay. El precio del combustible en Artigas va a costar más que en Montevideo. Y en Durazno también va a costar más que en Montevideo. Porque cuanto más cerca está de la entrada al país, tiene un valor, porque no tiene flete, no tiene costo de logística. Cuanto más lejos se va, hoy eso está todo integrado en una cadena, que puede ser perfectible, que podemos tender a bajarla y que necesitamos tender a bajarla, capaz que sí, pero está regulado. Yo creo que lo único que lograríamos es ahondar las diferencias con el interior profundo si llegáramos a esa medida. Si usted dice desmonopolizar, implica romper toda la cadena regulada que hoy tenemos y dejar en manos del mercado el precio de los combustibles. Y yo creo que ese camino, la verdad, hay países que lo intentaron, México es un ejemplo de ello, y tuvieron que volver para atrás hace muchos años ya. Yo sé que es una discusión bastante ideologizada, que hay posiciones encontradas. Es más, yo pertenezco al sector de Pedro Bordaberry, el cual estamos juntos hace muchos años. Él ha presentado un proyecto para desmonopolizar. Él sabe que yo no estoy de acuerdo y no soy el único, además. Obviamente que es una discusión frontal, sana, honesta, digamos, ¿no? Pero bueno, sé que muchos que me estarán escuchando estarán diciendo que por culpa de este monopolio es que tenemos este precio. Yo diría al revés. Yo diría que esto es al revés. Que si tuviéramos un mercado desmonopolizado, seguramente tendríamos un precio mayor en el precio del combustible, porque lo estaría fijando el mercado. Y a la prueba está que la mayoría de las veces estamos peleando no porque no suba tanto y porque apliquemos el precio de paridad de importación. Es una discusión mucho más profunda que seguramente la podemos dar en un futuro. No, estoy de acuerdo con Berry. Porque además, decía recién Pauletti, ¿no? Nosotros somos tomadores de precio en el petróleo. No tomamos de precio en todo. No hay cosa de que le dejemos un precio al mundo. Nosotros no podemos fijar ningún precio al mundo. No, la carne. Para todo lo que compramos y para todo lo que vendemos, nosotros tomamos precios de otros. ¿O no? La carne te están diciendo. Yo espero la carne no, la carne. ¿Es qué? Carne y madera. Te están diciendo que no es así. Tomás precios del mundo madera, igual. Sí. Carne no. Por favor. Carne somos. Tomás precios de todo el mundo.
La soja es el precio que te pagan, pues se cotizó en Chicago. La carne, sí, es así. Si hay algún lugar que nosotros le fijemos el precio al mundo, yo no lo conozco. Sé que Chile fija precios en el mundo, el cobre. Sé que Brasil fija precios en el mundo, jugo de naranja. No sé en qué más, pero en esto fija precios. Nosotros no fijamos precios en nada. Y es un drama del país. Entonces, hoy está bárbaro. Mañana vienen las petroleras y te instalan las estaciones acá, te instalan con el petróleo de ellos. Y te ahorcan por otro lado ANCAP. Que lo pueden hacer perfectamente, porque este es un mundo, no hay piedad acá, ¿no? Acá no hay piedad. Entonces, vos te quedás sin ningún arma para protegerte de nada. Pagás lo que hay, es lo que te traen. Tomás precios. Y ese es uno de los grandes dramas que el país tiene para adelante. Es uno de los grandes dramas, que me gustaría algún día que pudiéramos empezar a discutir para adelante las cosas. Pero me parece que todo nos retrae a pegarnos palos por la historia. Y bueno, está. La vida política. O por la realidad. Sí, ¿Cuándo vamos a ser fijadores de precios? Nunca. Nunca. ¿Y en qué productos? Por eso mismo. Sí, en el conocimiento. Pero tenemos que bueno, pero es el mundo del conocimiento el que viene. Pero digo, vos en el conocimiento, sí, claro que falta un montón para esto, ¿no? Porque hay que desarrollar eso. Pero el conocimiento permite eso. Finlandia era un país maderero y terminó desarrollando celulares. Yo le pregunto, conocimiento a las vos, ¿cuántas patentes registra Uruguay para tener un número de referencia que ya hablamos? ¿Cuántas patentes registra? Ese es el problema, hay que buscar la solución al problema. Está bien, pero ese problema ya lo la tenemos. solución no puede ser utópica, porque vos mismo decís, no fijamos el precio en nada. Somos competitivos en conocimiento, en las TICs tenemos casi ocupación cero. Pero ¿cómo llegás, por ejemplo, a demostrarlo? Porque en una forma clara es, ¿cuántas patentes inscribimos? No solo acá, sino en el mundo. Pero yo no quiero... quiere hablar, por favor. Ahora no puedo hacer nada. Ha derivado la conversación, la discusión. Yo creo que lo que Pero fuiste viceministro de Industria, y esta vez lo que hablo. Es ser un país competitivo. Y el precio de los energéticos es parte de la competitividad de nuestro país. Entonces lo que tenemos que buscar es tener una cadena de distribución de combustibles líquidos mucho más eficiente y bajar los costos de ANCAP. Seguramente que por ahí es el camino, más allá de discutir si estamos de acuerdo o en desacuerdo con la desmonopolización, que seguramente no van a estar nunca los votos para sacarla. Entonces, no es que estemos en contra de la eficiencia, al contrario, estamos a favor de la eficiencia. Hay que trabajar más en eso, me parece. ¿Sabe finalmente, antes de despedirlo, Berry, quién va a ANCAP de la coalición? ¿De algún cargo? No, blanco, yo no lo sé. Sí lo sé, o por lo menos creo saberlo, pero es un tema que maneja a nivel del partido los líderes de los diferentes sectores y no estaría bien que lo dijera, pero aparentemente es un cargo que le tocaría al Partido Colorado, sí. No va a decirlo. No. Walter Berry, Lo siento, gracias, Victoria. diputado, por habernos acompañado en este segmento del programa. Muchas gracias. Gracias a ti y a las órdenes. Antes de cambiar de tema...